Tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808 comenzaba la Guerra de Independencia Española, un episodio clave para la historia de nuestro país que marcaría el final de una era y el inicio de otra muy distinta. Como el resto de la nación, Córdoba se vio sacudida por la invasión de tropas napoleónicas. La ciudad mostraría un enorme entusiasmo patriótico en la lucha por expulsar al usurpador francés, hecho que, por cierto, pagaría bien caro, pues durante el conflicto sería saqueada y posteriormente ocupada durante 2 largos años, por lo menos hasta su retirada final en 1812. Saludos amigos y amigas, esto es el Cervatillo Historia y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo vivieron los cordobeses y cordobesas tan convulsos acontecimientos. Pero también, ¿por qué no decirlo?, qué viento de cambio, hasta cierto punto positivo, trajo la administración gala durante el breve periodo que ocupó la ciudad. Para tratar el tema tenemos con nosotros, por primera vez en los micrófonos del Cervatillo, a don Manuel Santos, profesor de Geografía e Historia en el IES Medina Zahara. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Rafael. Gracias por invitarme y vamos a estrenarnos con una de franceses aquí en el Cervatillo. Un auténtico placer. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo era la Córdoba de principios del siglo XIX antes de que se desencadenasen los acontecimientos que vamos a narrar? Bueno, pues Córdoba era una ciudad típica del antiguo régimen, una ciudad que venía de un siglo XVIII. Sabemos que en estos años estaba gobernando en España Carlos IV, su valido Manuel de Godoy, ¿de acuerdo? Pero tenemos que es una ciudad, una agrociudad que se llama, es decir, una ciudad que está sobre todo enfocada a la agricultura y la ganadería. Sabemos por el censo que hizo el Marqués de Floridablanca que tendría entre unas 35.000 y 40.000 personas. Él habla de unas 37.000 personas en la ciudad a finales del siglo XVIII. Una ciudad, por cierto, que estaría encerrada dentro de sus murallas, claro. Claro, hay que tener en cuenta que los límites de las murallas pues regulaban incluso la vida, la entrada y salida de la ciudad. En esos momentos, pues el corregidor de la ciudad era don Agustín de Guajardo y Fajardo, como vemos, figuras nobles, con un ayuntamiento, los caballeros 24, que se llamaban, formado por las familias principales de la ciudad. Es una ciudad que, a diferencia de otras, tenía bastantes nobles viviendo en ella. No tenemos de la mayor nobleza, la nobleza más granada, grandezas de España, pero sí bastantes nobles que han dado también a Córdoba parte de su personalidad. Algunos, de hecho, van a desarrollar un importante papel cuando veamos ahora a continuación la Guerra de Independencia. Efectivamente, fundamental. Igualmente fundamental es el peso de la Iglesia, no solo por su papel social, por ser una institución de poder, sino porque en esos momentos tenemos a la cabeza de la diócesis al obispo Pedro Antonio de Trevilla, que venía del norte, era vasco, y además viene con unas ideas, digamos, un poco novedosas, que ya habíamos visto dentro de los obispos cordobeses desde la segunda mitad del siglo XVIII, imbuidos un poquito en este espíritu ilustrado, una ilustración española, no anticatólica nunca, y con un obispado que es de los más ricos de España. Ajá. Igualmente el Cabildo de la Catedral, que es esa institución que se encarga de regentar la propia catedral por todas las tierras que tenía, pues era uno de los más ricos, de las instituciones más ricas de la ciudad, y vemos que va a tener también un papel bastante importante en estos años. Una ciudad con muchos conventos, con un gran número de clero regular, que ya fue foco de crítica por los ilustrados, y luego desde un punto de vista de los trabajos, un artesanato urbano importante, aunque había ido entrando en decadencia desde el siglo XVI con una industria textil muy importante de sederos, de laneros, también los orfebres, ¿no?, los plateros cordobeses típicos, pero que ya en el siglo XVIII no estaba con tanto esplendor como había sido en siglos antes. Comprendo. Sin embargo, supongo que ya antes de que estallara propiamente la guerra había cierta tensión, por no hablar de un desconcierto político, ¿cierto? Claro, tú imagínate que de repente llegan las noticias a la ciudad de que hay que preparar pues el paso más que probable de los franceses en su camino a Portugal en virtud del Tratado de Fontainebleau. Claro, entonces en el momento que llega esa noticia, que nunca es de agrado porque los vecinos tienen incluso que recibir a los soldados, se empiezan a preparar pues algunos conventos, algunos hospitales para la más que posible pues recepción de toda esta tropa. Y imagínate también cuando se conoce tras el motín de Aranjuez en marzo de 1808, pues que el rey de España ha cambiado, que ahora es Fernando VII y se inicia pues el procedimiento habitual cuando había un nuevo rey, en la catedral, a nivel civil. Porque, claro, estamos hablando de que las tropas francesas, junto con las españolas, avanzaban hacia Portugal después del Tratado de Fontainebleau, pero después del motín de Aranjuez, en principio, Fernando VII lo que intenta, cree que el tratado sigue en vigor y sigue respetándolo, de momento.
Claro, todo sigue con total normalidad. No había tropas extranjeras en suelo español ¿desde cuándo? Desde la Guerra de Sucesión Española, un siglo Efectivamente, antes. Entonces los exactamente. españoles no estaban acostumbrados desde hace generaciones a que un ejército extranjero cruzase sus tierras. Máxime, teniendo en cuenta que los ejércitos de la época pues eran poco menos que una plaga de langostas, porque vivían muchas veces sobre el terreno y los excesos, como vamos a ver, pues eran muy habituales. Y ya lo habíamos visto en otra época de la historia de España, ¿no? Por ejemplo, con el motín de los segadores en Cataluña, que también tiene que ver con este atrincheramiento de tropas. Y claro, encima franceses, piensa, imbuidos en las ideas revolucionarias, que ya tienen mala fama en España por estos primeros años de la Revolución. Se les acusa de ser profundamente anticlericales y no ateos, y eso en la sociedad española, pues desde luego, era visto con muy malos ojos. Vamos, que la situación es preocupante, de intranquilidad. De bastante intranquilidad que va a ir increciendo conforme vayan pasando las semanas con los nuevos acontecimientos. Y de pronto llegan las noticias del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Pues si el levantamiento fue el día 2 de mayo, ¿no? Con esa proclama del alcalde de Móstoles, 5 días después llegan a la ciudad. Y claro, de la ciudad tenemos posturas un poquito enfrentadas, no se sabe muy bien qué hacer. En primer lugar, los cordobeses, digamos, el ayuntamiento se une a esta proclama patriótica, pero se pregunta, digamos, a las autoridades más importantes. Se va a preguntar a Sevilla y se va a preguntar a Cádiz, donde estaba el capitán general de Andalucía. Una confusión además que supongo que vendría pues a ser más importante, porque claro, una persona se pone a pensar desde el punto de vista actual y claro, tenemos unas comunicaciones muy rápidas. Tenemos teléfonos, tenemos email, tenemos televisión, radio, pero en esta época pues todo sería confuso, mensajero de un lado para otro, ¿no? Y desconcierto. Claro, imagínate, es lo que dices, porque encima todavía no habían llegado los franceses a Córdoba. Se sabe que la familia real ha sido evacuada de Madrid, que el rey pues van hacia el extranjero, pero a priori pues el rey Fernando VII sigue siendo el rey de España y en un primer momento el concejo pues proclama pues su lealtad a Fernando VII y por la defensa de la patria. Con muchísimos nervios esos días, continuas muestras de patriotismo, ¿no? Te cito, si quieres, una proclama, ¿no? Córdoba Supuesto, llena adelante. de patriotismo, de lealtad, de espíritu y valor, y animada del más acendrado amor a su soberano, está y estará siempre pronta y resuelta a defender hasta derramar su sangre en cualquier evento necesario. O sea, queda clara la postura inicial, por lo menos, de Córdoba, ¿no? Sí, lo que pasa que esto cambia un poco porque cuando llegan los emisarios de Cádiz, del capitán general, se pide mantener el orden e incluso, pues, que si vienen los franceses, que se siga el plan previsto. Y se crea, de hecho, una junta que dicen de tranquilidad, para, digamos... Explícanos un poquito qué es eso de una junta Bueno, de pues una tranquilidad. junta de tranquilidad lo que busca es, pues, digamos, rebajar la tensión, ¿no? Y todos estos estallidos patrióticos y, digamos, de cierto desorden que pueda haber en la ciudad. Para decir, bueno, aquí no ha cambiado ningún plan, vamos a seguir dejando pasar a los franceses si vienen. Los franceses todavía no han llegado a la ciudad, como digo, y ahí están pues las principales figuras de la ciudad. La nobleza, el representante del obispo, del cabildo, de los artesanos urbanos, etcétera. Claro, la ciudad se va haciendo eco de toda esta cascada de sucesos que está ocurriendo en estos días en España, como el nombramiento de Murat como lugarteniente en el reino o incluso de las abdicaciones de Bayona. Debían estar los cordobeses verdaderamente indignados aquellos días de mayo de 1808. Realmente las abdicaciones de Bayona y cuando se conoce que el trono de España ha pasado a un francés, a José I, al hermano de Napoleón, fíjate que aparece en la ciudad, en el edificio de Correos, un pasquín que llama abiertamente a la rebelión, un pasquín anónimo que dice lo siguiente: cordobeses, si amáis a la patria, ¿será acaso el usurpador de la Francia y el tirano de Europa? Cordobeses, nuestro verdadero rey es el infeliz Fernando VII, oprimido por el tirano de Europa, y llorando la suerte que amenazará a sus vasallos. Deponed vuestra esperanza y estad prontos a derramar sangre por un rey de quien pende la conservación de la patria y la santa religión. Haced que en Córdoba renazca el espíritu y valor a nuestros gloriosos ascendientes. De hecho, perdona que te interrumpa, pero es que viendo esto, pues la verdad es que no deja uno de pensar, ¿no? En esa frase del Cantar de Mio Cid, qué buen vasallo si hubiese buen señor, ¿no? Sabiendo lo que va a pasar luego Claro, posteriormente. lo sabes perfectamente que realmente... Fernando VII, este rey, el rey felón, que precisamente no se va a caracterizar por una estancia en Francia demasiado, en el castillo de Valencé, demasiado penosa, ¿no? Pero desde España se percibía como que estaba prisionero y que sus desvelos eran
es ponerse al frente del trono Así de es. España, Por ¿verdad? eso se le llamaría Fernando VII el deseado. Y siempre se va a luchar en la guerra por él. Siempre. El rey que en teoría, por el que se había proclamado leales la ciudad desde el principio. Fíjate el nivel de cabreo de los cordobeses, que incluso se rechaza, ¿no? José I cuando llega busca, con el Estatuto de Bayona, un poco modernizar, digamos, el aparato jurídico incluso, ¿no?, del propio reino, pero se rechaza mandar diputados a la ciudad de Bayona, donde se quería, o representantes de la ciudad. Desde Sevilla llega también pocos días después la noticia de que se ha creado la Junta del Reino y pide que Córdoba se una a esta defensa de Fernando VII. Y el pueblo la recibe entre aclamaciones. De hecho, se van a empezar a repartir escarapelas granas, algo muy típico de finales del siglo XVIII, pues para marcar esa adhesión, ¿no?, a la lucha. La pertenencia a un partido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Efectivamente. o a una lucha. ¿Y cómo se preparan los cordobeses precisamente para esa lucha? Claro, pues con esta toma, desde luego, de parte por Córdoba en contra de los franceses, pues está claro que va a haber repercusiones. Y Córdoba se une rápidamente a la junta que se ha creado en Sevilla. Aquí en Córdoba se constituye otra junta. Es muy, muy curioso este fenómeno juntista, ¿verdad? Que ciertamente va a estar dominada por las élites de la ciudad también, y se invita a que presida la junta un militar, Echevarri, ¿vale? Y que acepta también estar subordinada a la de Sevilla. Fíjate quién componía esta junta, pues el coronel Pedro Echevarri, el corregidor, marqueses importantes de la ciudad, algún que otro religioso, representantes del común de los vecinos, en fin, de los brazos tradicionales del antiguo régimen. A continuación, lo primero que tiene que hacer la Junta es prepararse para el más que probable enfrentamiento contra el ejército francés. Entonces se levanta una milicia, imagínate, ¿no?, pues con levas de jóvenes, avisando a otros municipios del propio reino, en las iglesias llamando a la lucha por Dios y la Santa Iglesia también, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, que el púlpito en aquella época también era un instrumento político, recogiendo limosnas e incluso alhajas de iglesias, pues para costear la preparación de este ejército. ¿Cuál era el ambiente que había en Córdoba? Pues piensa que en junio ya la ciudad está llena de gente de fuera, de sonidos de tambores, de relinches de caballos. El enfrentamiento es inminente. El problema es que el ejército español, denominado la Vanguardia de Andalucía, un nombre muy altisonante, ¿verdad?, cuenta tan solo con 3.000 a 4.000 soldados de línea, es decir, soldados experimentados, soldados regulares, de un total de 20.000 hombres, que eran los que formaban pues esta misma Vanguardia de Andalucía, pero que sin embargo estaba compuesta en su mayoría por paisanos sin experiencia militar, vamos, que habían estado pues algo más de una semana practicando, marchando, tirando. Ya podemos adivinar qué va a ocurrir cuando los españoles intenten detener en el puente de Alcolea a las tropas regulares y muy fogueadas del general Dupont, distinguido en batallas como las de Ulm o Friedland contra austriacos y prusianos respectivamente, que había partido de Madrid en junio con el objetivo de someter a Andalucía y también de liberar la flota francesa que estaba bloqueada en Cádiz. Tras una potente batida de artillería y varias cargas de los dragones franceses, caballería en definitiva, las tropas españolas no pudieron mantener el paso del río, de modo que empezaron a retroceder. Entonces, las voluntariosas pero indisciplinadas tropas que comandaba Echevarri, pues entendieron que todo estaba perdido, produciéndose una auténtica desbandada en todas direcciones en un sálvese quien pueda. Cuando llega la noticia de la derrota a Córdoba, sus habitantes debieron entrar en pánico, pues ya sabían de lo ocurrido en otras localidades que se habían resistido al ejército invasor. Además, los franceses no tardan en llegar, pues están ante las puertas de la ciudad a las 2 de la tarde del mismo día 7 en que se ha producido la batalla. De hecho, no hay ni tan siquiera una negociación con las autoridades municipales para rendir la plaza, sino que abren a cañonazos las puertas Nueva y de Baeza, en la zona oriental de la ciudad. Y bueno, posiblemente cuando Dupont entró desfilando al frente de sus tropas como general victorioso, no tenía ni la más remota idea de lo que iba a acontecer. Es así. El ejército francés, que no ha tenido ninguna dificultad en derrotar a los españoles, como dice, victorioso en tantas campañas en Europa, cuando entra en Córdoba jamás se podía imaginar, y nos situamos en la Puerta Nueva, en lo que hoy se conoce como la calle Alfonso XII, que en una casa en la esquina aparecería Pedro Moreno, que va a disparar, este era juez de paz, va a disparar al propio general Dupont.
y consigue matar a su caballo y a uno de los cargos principales del ejército del lado, un edecán. Como te puedes imaginar, enfurecido, Dupont entra a rebato en la ciudad, permite todo tipo de pillaje y saqueo, y las primeras víctimas van a ser por la propia casa de este Pedro Moreno, que va a ser saqueada y toda su familia acuchillada. Solo se va a salvar una hija, bebé, que tuvo clemencia por los franceses, que años después será conocida en la Córdoba del siglo XIX como la hija del milagro, que acabará de monja en la Victoria y que va a ser los únicos vestigios familiares ya que nos quedará de este Pedro Moreno. De hecho, si no recuerdo mal, Ramírez de Arellano habla de esta historia en sus famosos paseos por Córdoba. Incluso creo que todavía, corrígeme si me equivoco, a la entrada de lo que era antiguamente la Puerta Nueva, esa plaza o hay alguna calle aledaña que era la de la Niña del Milagro. La de la Niña del Milagro, efectivamente. Una vez que se ha producido este episodio, como Dupont ha ordenado tocar a rebato, es decir, que el saqueo y la violencia están totalmente justificadas. Cuando Dupont ordena tocar a rebato, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Violencia totalmente indiscriminada. Fíjate cómo tuvieron que ser los primeros minutos, que con poco tiempo va a salir el marqués de la Puebla de los Infantes al encuentro de Dupont, llorando, pidiendo perdón en nombre de la ciudad. Pero ya era demasiado tarde, porque calle por calle va a haber saqueos, incendios, ultrajes, muchos asesinatos, muchos también heridos. Un saqueo que va a durar nada más y nada menos que 3 días. Desde luego, los testimonios que recoge el médico Luis María de las Casas Deza en sus anales de la ciudad de Córdoba son verdaderamente espeluznantes. Cito: por todas partes no se veían más que franceses llevando reses muertas y cuartos de carne, cubas y cántaros de vino. La riqueza y preciosidades robadas en una población tan opulenta fueron incalculables, y no contentos con tantos horrores, llegó el desenfreno a manchar el pudor de las jóvenes a presencia de padre y marido. Solteras y casadas sufrieron toda clase de insolencias de la soldadesca brutal, y algunas derramaron su sangre en castigo de su resistencia. Fíjate que una de las primeras acciones que llevan los franceses en este saqueo es liberar a todos los presos de la cárcel, causando por tanto un caos adicional, ya que se une también al pillaje del resto de la tropa. No va a haber ningún tipo de respeto ni autoridad civil, ni siquiera religiosa. De hecho, el propio obispo Pedro Antonio de Trevilla tiene que huir de su palacio saltando una tapia. Imagínate un obispo del siglo XVIII huyendo de esa manera. Sí, pero a las malas pues había que salvar el pescuezo de alguna manera. Totalmente, claro que sí. El saqueo es incalculable. Dinero, alhajas, joyas, varios millones de reales se van a sustraer de diferentes instituciones civiles y también eclesiásticas. Y las tabernas de la ciudad van a llegar a computar una pérdida de alrededor de 20.000 litros de vino durante esos 3 días de saqueo. Permite que te haga un inciso en este aspecto, ¿no? Muchas veces, pues, como bien es sabido, se llamaba al rey José I Bonaparte Pepe Botella, porque se le consideraba, y además en las caricaturas de la época aparece como un personaje beodo, ¿no? Dentro de una botella y tal. Paradójicamente era abstemio, ¿bien? Pero bueno, todo formaba parte de la propaganda de guerra, y es que el ejército francés, cuando llegaba, pues lo primero que buscaba era el vino. Vino para la tropa, lógicamente. Claro, vino, dinero, mujeres, claro. Y bueno, y también estamos hablando de dinero, alhajas, joyas, pero bueno, la profanación religiosa tuvo que ser también tremenda. Claro, hay que tener en cuenta que las iglesias de la Córdoba de finales del siglo XVIII tenían una innumerable riqueza en plata, en joyas, en oro, normalmente en objetos destinados al culto. Entonces, todo eso para las tropas francesas pues va a ser un botín muy suculento. E incluso la falta, ¿no?, de las profanaciones. Se van a producir hasta imágenes simbólicas de la ciudad, como la Virgen de la Fuensanta. Nada más y nada menos. Porque además los cordobeses tuvieron una buena idea al ponerle un fajín de general para recibir a las tropas francesas. Entonces, como burla, pues directamente pues la tiraron y la rompieron. Pues imagínate, ¿no?, cómo sentó en esa población. Pero no solo eso, los copones destinados a la consagración, los templos convertidos en establos y lupanares, los principales conventos abiertos para toda clase de fechorías, desde la catedral, pérdida no solo de joyas, sino de millones de reales requisados. En fin, como decimos, un motín innumerable que no tuvo ningún tipo de freno durante estos 3 días, del 7 al 10 de junio.
Creo que de todas maneras fueron las iglesias de la parte oriental de la ciudad las que sufrieron mayor brutalidad, ¿no? El Hospital de San Juan de Dios, la propia iglesia del Carmen de Puerta Nueva, por donde entran los franceses, San Agustín, los convirtieron, si no recuerdo mal, en unos establos. Efectivamente. Y algunos de ellos pues terminaron siendo hospital de sangre también durante la guerra, es decir, un uso pues totalmente sacrílego. Claro, por allí entraron y fueron los primeros Que sufrieron el saqueo. el saqueo. Pues te puedes imaginar una ciudad totalmente horrorizada, consternada, y tuvo tal magnitud este saqueo de la ciudad que estos excesos van a ser decisivos para que años más tarde Napoleón procese a Dupont tras su derrota en Bailén. Dupont realmente era uno de los principales mandos que tenía el ejército napoleónico y ya hemos dicho que había participado y se había destacado en numerosas batallas, era un general muy condecorado. No sé si tanto fue por eso como por el tema de una derrota, ¿no? Porque la verdad es que a Napoleón las derrotas creo que le gustaban más bien poco, ¿no? Así que Dupont, pues, tras pasar por la cárcel en Cádiz durante una temporada y ser repatriado a Francia, iría con sus huesos directamente a prisión. De hecho, el general Dupont pierde todos los títulos, todo su patrimonio, todas las condecoraciones, o sea, auténtico desastre. ¿Cuándo renacería Dupont? ¿Cuándo volvería a resurgir? Pues cuando llegase la Restauración y cuando, después de la Revolución Francesa y el periodo napoleónico, Luis XVIII, pues decidiese que tenía que buscar a algún mando leal, porque todos los mandos eran pues, napoleónicos, y lo sacó de la cárcel y lo invistió otra vez de poder, ¿no? Pero Dupont realmente... Bueno, pero no nos adelantemos, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de Bailén. ¿Cómo vuelven la agua a su cauce? Pues al quinto día del saqueo se empieza a restablecer el culto en las iglesias y las autoridades empiezan a llamar a la calma. Los franceses, que sobre todo los altos mandos son conscientes pues, de la situación de la ciudad, van a intentar hacer algún que otro guiño a los paisanos para favorecer esta calma, como por ejemplo una asistencia de manera general a una misa del domingo 12 de junio o incluso el desfile de lo mismo en la procesión del Corpus Christi el día 16 de junio. Incluso se habla en las épocas que más iban, aunque parecían que en vez de escoltar a nuestro Señor iban detrás de un reo, porque desde los cordobeses incluso fue tomado como un insulto en la actitud que tenían los franceses en estos actos de culto. En todo caso, la presencia de las tropas francesas dura más bien poco, pues llegan noticias de que la flota francesa en Cádiz se ha rendido finalmente, y lo que es más preocupante para Dupont, que se ha formado un ejército al mando del famoso general Castaños, que amenaza con cortar las comunicaciones con Madrid. Ciertamente, de manera paulatina, se va a empezar a evacuar la ciudad esa misma tarde del 16 de junio, ese jueves de Corpus, y cuando han abandonado los franceses la ciudad, se va a restablecer esta junta de la que hablamos al principio, se informa a la de Sevilla de la penosa situación de la ciudad, y va a haber un apoyo total, a pesar del sufrimiento de estos días, ¿no? Pues a favor del ejército del general Castaños, que venía de Cádiz, tanto económico como de simpatía. Va a haber una gran tensión los días primeros de julio por lo que podría pasar en este choque entre el ejército de Castaños y los franceses, porque sabían que de otra derrota española los momentos del saqueo podrían volverse a repetir. Por supuesto. Lo que, por suerte para los españoles, la victoria de Bailén del día 19 de julio pues va a llenar de tranquilidad la ciudad y se va a celebrar por todo lo alto. No solo el Te Deum, que es el oficio religioso de acción de gracias, luminarias, fuegos por la ciudad, repiques de campanas. De hecho, Córdoba recibe a Castaños con júbilo, con alabanzas poéticas, con poemas de los principales literatos de la ciudad, y el general va a devolver parte de lo saqueado por los franceses. Pero no todo, porque se recuperan los vasos sagrados, por ejemplo, pero no los bienes saqueados de los cordobeses que le reclamaba el ayuntamiento, puesto que en general se ampara en las leyes de la guerra, o sea, es su botín, al fin y al cabo, ¿no? Cuestión que en todo caso pues, no va a empañar, pese a todo, su popularidad. ¿Pero qué ocurre en la ciudad tras los festejos por la victoria de Bailén? Bueno, pues se intenta volver a la normalidad. La Junta intenta recuperar, digamos, la situación de antes de la llegada de los franceses, se intenta
sacar medidas para evitar crímenes, se vuelven a reclutar hombres, a recaudar dinero para sostener la lucha contra los franceses, e incluso se crea una fábrica de pertrechos de guerra, que de hecho van a reunir más de 13.000 fusiles. Vamos, que Córdoba está totalmente movilizada para el esfuerzo bélico. Sí, realmente es algo que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de la dureza de los días del saqueo, eso no impide que Córdoba vuelva otra vez a por todas en la lucha contra los franceses. Esas fechas se crea la Junta Central Suprema en Madrid y se van a mandar representantes de la propia ciudad. Entonces, estos años, que va a durar desde 1808 hasta cuando lleguemos a 1810, que Córdoba no va a ser controlada por los franceses, pero sí se van a sentir pues todas las noticias de la guerra que sigue en España, los sitios de Gerona y Zaragoza, algunos que otros festejos patrióticos en ocasión pues de la creación de esta Junta Central que hemos comentado, de la muerte de Floridablanca, el aniversario de la batalla de Alcolea, y también religiosos. Se restablece el culto, se hacen funciones de desagravio a la Fuensanta, se traen las imágenes o las devociones más importantes del Córdoba de esa época, como los santos mártires o la Virgen de Linares, y muy interesante, se publica el Correo Político y Militar de Córdoba. Porque es el primer periódico de nuestra ciudad, ¿verdad? Así es, y donde se van a hacer eco pues, de la situación de la guerra y con un destacado contenido patriótico y antifrancés. Pero el ambiente de optimismo no dura mucho, pues tras la derrota en la batalla de Ocaña en noviembre de 1809, llegan de nuevo noticias del avance de los franceses, comandado en esta ocasión por el mariscal Víctor hacia Andalucía, lo cual provoca una tensión creciente entre Junta, Ayuntamiento y Junta Central acerca de cómo proceder, me imagino, porque pensemos que toda la Junta, lo apuntaba antes, todo el movimiento de juntero, por un aspecto interesante, pero claro, era algo exógeno, que era la estructura del antiguo régimen habitualmente. Efectivamente, la Junta de Córdoba al final va a entrar en conflicto con el propio ayuntamiento, porque la Junta al final se otorgaba el control del reino, pero tampoco tenía una autoridad política emanada del propio rey. Son, digamos, grupos que han surgido de manera espontánea, y ahora hay que sumar también la creación de la Junta Central, que pretende, digamos, pues coordinar a todas las juntas que habían aparecido por todo el país. Entonces el mariscal Víctor llega a la ciudad el 23 de enero de 1810. Sí, y el recibimiento de Víctor va a dictar mucho del año 1808, del 7 de junio. Estaban escarmentados los cordobeses, claro. Estaban muy escarmentados, y ya desde unos días antes, que se sabía que el ejército avanzaba desde Sierra Morena, en ningún momento se levantó ningún ejército para salir al frente de ellos. De hecho, se va a mandar, antes de la entrada de los franceses por segunda vez en la ciudad, al escultor Luis de Verdiguier, que es de la familia de los Verdiguer, que hicieron los púlpitos de la catedral, que tenía ascendencia francesa. Claro, su padre de hecho era Michel de Verdiguer, que es el creador paradójicamente, del gran triunfo San Rafael que tenemos cerca de la Puerta del Puente. Claro, estaban afincados aquí en Córdoba, pero por su propia ascendencia consideran que son idóneos para parlamentar con Víctor, porque lo que se quería evitar a toda costa era un enfrentamiento armado. Entran los franceses y unos días después va a llegar a la ciudad José I Bonaparte. Nada más y nada menos que el rey. El mismo rey que está de camino al sur, una de las primeras paradas que hace en la ciudad de Córdoba. Es recibido el 26 de enero con todos sus destacamentos y tienen una recepción sumamente sumisa por todas las autoridades de la ciudad. Desde el obispo, el ayuntamiento, la diputación, se lo obsequia con regalos, con flores, se instala en el Palacio Episcopal, que digamos que era el edificio de mayor lujo, ¿no?, de mayor importancia simbólica de toda la ciudad, e incluso el propio José I se extraña de lo bien que lo están recibiendo los cordobeses. Él lo va a comentar, que nunca había sido tratado tan bien en España como fue en Córdoba. Imagínate que incluso es recibido entre aclamaciones, se interesa también por la visita de la mezquita a la catedral, porque ciertamente desde Francia no estamos acostumbrados a este tipo de arquitectura, y ya digo, tiene un recibimiento por todo lo alto, un Te Deum en la catedral, que saca las mejores galas que le quedaban después del expolio del año 8, se recibe bajo palio al rey, como el rey legítimo, e incluso hay, digamos, una noticia de que el obispo Pedro Antonio de Trevilla le entrega las águilas que habían caído en poder de los españoles en Bailén. Aunque ciertamente no hay noticia contrastada
de este hecho, pero que ciertamente muestra cierta Sí. simpatía. Aclaremos que lo de las águilas eran pues las insignias que llevaban las tropas francesas, y como en la época de los romanos, en definitiva, ¿no? Perder un águila era el deshonor concretamente para un ejército. Claro, era digamos que un signo de humillación en la derrota. Pero bueno, yo me pregunto, ¿es sincera la lealtad de un pueblo como el cordobés, que hasta hace poco se mostraba tan comprometido frente al rey intruso? Pues probablemente no, pero los sucesos de junio del año 8 dejaron una profunda huella en los cordobeses. Sí se ve también muy claro, por parte de los franceses y del propio el rey José I, dos actitudes diferentes de cara a la ciudad. El halago y en honor a los grandes y distinguidos de la ciudad, a las principales nobles, digamos también a las jerarquías eclesiásticas, para ganarlos precisamente por el interés, para que piensen que, bueno, que congraciarse con los franceses es bueno y beneficioso. No, de hecho, había una población, eran los afrancesados. Algunos de ellos lo acompañaron cuando llegó a Córdoba, Cabarrús, por ejemplo, y algún otro político que luego se quedaría en Córdoba con algún cargo. Ahora hablaremos de él, ¿verdad? En cambio, con los más humildes se va a demostrar una fuerza y un poder pues para ganarse el respeto de manera coercitiva. Por tanto, vemos esas dos actitudes. Pero el rey José I no solo va a estar estos días en la ciudad, pasará en otros dos momentos mucho más breves y también igualmente va a ser recibido con gran simpatía, fingida muy probablemente, pero que te demuestra cómo la ciudad quería evitarse de nuevo sucesos similares a los del año 8. En esta ocasión, los franceses venían para quedarse, y como era de esperar, llevaron a cabo pues, un sinfín de reformas, algunas de las cuales, por cierto, fueron muy positivas y otras no tanto. Claro, hay que tener en cuenta que José I y todo el gobierno francés está rodeado, como has comentado, de muchos de estos afrancesados, que eran personas profundamente cultas y que habían abrazado muchas de las ideas de la Ilustración y fueron vistas esta llegada de los franceses por ellos como la oportunidad para poner a España a la cabeza, junto con Francia, de las nuevas ideas. Bueno, esto algunos, claro, porque otros no eran nada más que una panda de arribistas que veían la oportunidad de medrar y ascender en el escalafón político, incluso de ennoblecerse. Claro, esto pasa siempre, ¿no?, con los cambios de regímenes. Así es. Por ejemplo, aquí en Córdoba se reorganizó el propio gobierno desde un punto de vista territorial, dejó de existir como tal y aparece pues una gobernación militar. Se nombra a un francés, a Dessolles, y el conde de Montarco como comisionado regio. Se crea la prefectura de Córdoba bajo el mandato luego de Soult y luego más adelante se nombrará a Godinot al frente de la misma. Se obliga a jurar fidelidad al nuevo rey de manera forzada. De igual manera, se disuelven las órdenes religiosas, que es algo bastante típico de la Revolución Francesa, de los regímenes más liberales, y los conventos se convierten o en cuarteles o en hospitales. Fíjate que estas medidas, que eran muy, muy impopulares, van a llevar a que muchos antiguos frailes se van a lanzar a la montaña y van incluso a dirigir partidas de guerrilleros contra los franceses. Pues la verdad es que no me extraña absolutamente nada porque la guerra de independencia tiene un carácter de cruzada contra el francés ateo, ¿no? Entonces, de hecho, claro, normal que luego la Constitución de Cádiz aparezca pues, la religión como uno de los elementos fundamentales. Es así, pero seguimos con la reforma, porque igualmente también los franceses van a suprimir la Inquisición, ese órgano que llevaba en España desde los Reyes Católicos y que por desgracia va a hacer que se pierda parte de los archivos en esta época de los procesos inquisitoriales. Lo dices, la pena lo dices como investigador de los archivos, ¿verdad? Claro, porque no por la pérdida de la Inquisición me refiero. Da mucha información. Que por cierto la Inquisición tenía su sede en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Supongo que los franceses lo ocuparían después como cárcel o como un edificio militar. Pero fíjate que la Inquisición era vista por el pueblo más humilde y más sencillo como no algo necesariamente negativo. De hecho, muchas veces se va a pedir la vuelta de la Inquisición, como vamos a ver, de la gente más humilde, ¿verdad? Cierto. En contraprestación, los propios cordobeses, para mostrar esa catolicidad, pues van a incluso organizar procesiones, destacada la de la Virgen de las Angustias, que como San Agustín va a pasar a ser un cuartel, se va a llevar a San Nicolás en una lúcida procesión para demostrar un poco los valores de la ciudad frente a los franceses. Curioso que la Virgen de las Angustias parece que siempre procesiona en los momentos más complicados de la ciudad. Si no recuerdo mal, en vísperas de la Guerra Civil, fue la única
imagen que procesionó en la Semana Santa cordobesa. Son imágenes que tienen un peso histórico Absoluto. que, claro, que se le han ganado también pues, Sí. pues por todos estos episodios. Se crea igualmente una milicia cívica y se le dan cargos pues, a los principales colaboracionistas con el régimen francés, a los principales nobles, se hacen nuevos padrones. Y luego también sí que es muy interesante el interés que tienen los franceses en estos años de dominación de la ciudad por mejorar la salubridad de las calles. Por ejemplo, se obliga a los vecinos a regar y barrer cada uno su calle para Sí, mantenerlas limpias. de hecho, incluso se crea un servicio público de recogida de basura. O sea, estamos hablando de cosas, pues reformas positivas que no se conocían. En Córdoba, corrígeme si me equivoco, pero muchas veces la limpieza se hacía con la piara municipal de cerdo comiéndose la inmundicia. Claro, como una ciudad del antiguo régimen hemos dicho Así al es. principio. Incluso van a ser los primeros, y se conserva, pueden los que nos están escuchando verlo, el primer plano de la ciudad, de manera un poquito más científica. En 1811 se hace el primer plano que hacen los franceses y que está disponible online, y es muy interesante ver la configuración de la ciudad de estos primeros años del siglo XIX. El plano del ingeniero Barón Karbinsky, que es una auténtica joya. Y en el que, bueno, pues podemos ver efectivamente una Córdoba. Tiene una orientación extraña el plano, Sí, despista está un poco, orientada hacia el sur. Hay que verlo al revés con respecto a lo que estamos acostumbrados. pero si nuestros oyentes tienen oportunidad, pues la verdad es que merece mucho la pena. De igual manera, una nueva medida que va a ser muy novedosa va a ser la construcción de cementerios. Hay que tener en cuenta que hasta este momento la mayoría de los difuntos se enterraban en las propias parroquias o en los, digamos, huertos parroquiales que estaban al lado. De hecho, en muchas calles se han conservado como huerto de San Sí, la o parroquia. cementerio viejo. Efectivamente, pues los primeros cementerios que se van a construir en la ciudad van a ser uno en San Cayetano, para los ajusticiados, otro muy conocido hoy en día, que es el de la Salud, Ajá. y otro el de San Sebastián, que estaría también en la zona oriental de la ciudad. El problema es que muchos de ellos quedan en proyecto, porque realmente es cierto que el cementerio de la Salud se prepara el proyecto, ¿no? Pero no será ya hasta un poquito más tarde cuando se empezará a enterrar a gente allí. De hecho, tras el fin del periodo francés, pues se vuelve a enterrar a gente otra vez en la iglesia, ¿no? Claro. Parece que era una costumbre. La gente, hay que tenerlo en cuenta, que muchas de estas medidas son vistas primero que vienen del extranjero y que atentan contra lo que había sido siempre la tradición en el país. Ya decía Carlos III que los súbditos, ante las reformas ilustradas, que sus súbditos eran como los niños que lloraban cuando se les lavaba. Entonces muchas veces pues les costaba entender estos nuevos proyectos, a pesar de que podían ser beneficiosos a la larga. De igual manera se crea la policía, que hasta ese momento no existía. Claro, al desaparecer la Inquisición, es necesario un nuevo organismo para controlar de alguna manera a la sociedad civil. Y aquí aparece la policía, que tiene un origen francés, y aquí tenemos a Esteban Díaz de Guijarro, que va a ser quien la va a controlar. E incluso que van a llevar a hacer estudios de los que duermen en las posadas, porque ahora hablaremos del control en plena guerra. No se nos puede olvidar que seguimos en guerra. E incluso también hay un proyecto para hacer navegable el Guadalquivir, que ya lo fue en época de los romanos hasta Córdoba, y se intenta volver a retomarlo. Y desde el punto de vista cultural, Pues va a reaparecer el correo político del que hemos hablado, pero con un tono totalmente diferente. Ahora está controlado por las autoridades y tiene un claro, digamos, formas afrancesadas. Aparecen muchos artículos en este periódico de poesía, de divulgación científica y, digamos, de artes industriales. Por ejemplo, se habla de la remolacha, de la extracción de azúcar, para intentar llevar a los cordobeses algunas de las vanguardias industriales de la Europa del principio del siglo XIX. Como puedes imaginar, va a haber una censura por completa de los discursos patrióticos o contrarios a los franceses. Se van, digamos, a popularizar representaciones de teatro en la ciudad y aparecen los liceos, escuelas de dibujo y matemáticas puras, en el Colegio de la Asunción. bueno, no podemos olvidar tampoco la Real Academia de Bellas Letras bajo el impulso del afrancesado también, canónigo penitenciario Manuel María Arjona, que aún pervive hoy como Real Academia de Córdoba. Así es, y luego también es muy interesante cómo el propio régimen napoleónico pues va a también instaurar su propio calendario festivo, porque se celebraban por todo lo grande San José, el día 19 de marzo, por ser la onomástica del rey, pero también el cumpleaños de Napoleón a mediados de agosto, y cada una, pues como hemos dicho, de las visitas del rey.
y ya digo, gran aparato festivo para llegar desde las capas más nobles hasta las personas más humildes, con salvas, con oficios religiosos en la catedral y en todas las iglesias, con banquetes en el Palacio del Gobernador francés, desfiles militares, juegos de toros, fuegos artificiales, bailes para las clases más acomodadas y distinguidas de la ciudad. Daría la sensación de que creían o tenían por lo menos claro que se iban a quedar en la ciudad y en España por mucho tiempo, ¿no? Sí, Con todas estas reformas, ¿no? Muchas de ellas son reformas, no estoy hablando de las fiestas, por supuesto, estoy hablando de otras reformas que hemos estado comentando antes, que eran reformas de calado y sobre todo reformas a largo plazo. hay que tener en cuenta que, claro, que cuando ellos ganan, Napoleón para 1810-11 está, digamos, en el cenit de su imperio El dueño de Europa. y la guerra en España, mm, salvo Cádiz y alguna que otra localidad más, los franceses han logrado imponerse por todo el territorio. Pero para que los franceses se queden, desde luego, pues supongo que tienen que tener pues gente que los apoye, los afrancesados. El papel de los afrancesados es un papel bastante interesante porque forman parte de estos grupos sociales que, por diferentes causas, bien intelectuales, bien de arribismo, como has comentado, van no solo a acercarse, sino a apoyar decididamente al régimen de José I. Y van a ser los principales apoyos de la causa francesa en la ciudad y en España. Es interesante el papel de don Domingo Badía, que se conocía con el título de Ali Bey por haber viajado pues, desde el reinado de Carlos IV por diferentes países musulmanes, que va a ser nombrado intendente de la ciudad. Bueno, es que yo creo que este es un personaje fascinante, Ali Bey el Abbasi, si no recuerdo mal, ¿no? Que era un espía, y un pícaro, y un vividor, y un hombre de mundo, que, bueno, pues abrió Oriente a los países. Yo creo que a este hombre cuando le tocó ser el prefecto de Córdoba, la ciudad de la mezquita de Córdoba, pues yo creo que se tuvo que abrir pues el cielo delante suyo, ¿no? Sobre todo porque creo que venía de una ciudad del norte castellana donde había estado también ocupando cargos políticos y eran ciudades un poquito más adustas, ¿no? Córdoba tenía ese exotismo y tuvo que ser un placer para él, por lo menos temporalmente, porque ciertamente el problema que tuvo Ali Bey o Domingo Badía y Leblich, como queramos llamarlo, es que siempre chocó con el estamento militar. Y es que, al fin y al cabo, como estabas comentando antes, Córdoba, pese a las reformas francesas y los vientos de cambio, en definitiva sigue siendo una ciudad que está en un país en guerra. Y los militares pues tienen el poder en una situación de este tipo, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, bueno, no me quiero adelantar, pero no va a terminar muy bien porque Godinot, del que hablaba antes, ¿no? Que estaba controlando aquí la ciudad, el militar que Sí. controlaba la ciudad, pues va a terminar acusándolo y va a tener que rendir cuentas en Madrid terminando su periodo. Pero no nos adelantemos porque este señor es muy interesante y las reformas francesas, que no solamente Ali Bey, hay unos cuantos más, franceses, descendientes de franceses o afrancesados, estuvieron muy presentes en la ciudad. Sí, cabe para hacer otro podcast sobre esta figura, ¿verdad? Por supuesto, Ali Bey merece un podcast. De igual manera, desde la ciudad se van a proteger a personajes de origen francés. Es curioso cómo hay una presión desde el poder francés para obligar al cabildo a darle un título de canónigo, porque eran muy lucrativos, a un sacerdote que venía de Francia, pero pidiendo que no tuviese que ir a la catedral. Y el cabildo va a tener que acceder al final a la figura de Juan Bien. Y de igual manera, pues incluso la Iglesia va a tener, digamos, que agachar un poco la cabeza ante los franceses, y el propio obispo Trevilla, como has hablado, Trevilla va a tener que elaborar discursos pro José I, pidiendo a todos los diocesanos, en una carta pastoral en el mes de febrero del año 1810, que si Dios ha permitido la llegada del nuevo rey, hay que acatarlo y ser fieles al mismo. Si lo hizo presionado de manera voluntaria, pues todavía no se ha sabido, pero está claro que tener a tu favor al obispo era muy importante en la Córdoba de principios del siglo XIX. Ni lo sabemos ni difícil, bueno, es difícil, ni lo sabemos ni lo sabremos nunca porque nunca se puede estar en la mentalidad de nadie, ¿no? Pero tampoco parecía muy a disgusto del obispo. De hecho, creo que luego va a pagar bien caro todo este tipo de cuestiones. Sí. En todo caso, y pese a lo positivo de alguna reforma, la mayoría, no obstante, quedaron, pues, como estábamos diciendo, en el cajón por falta de tiempo o presupuesto, el día a día de los cordobeses debía ser ciertamente difícil en estos años de guerra, ¿me equivoco? Claro, porque ahora mismo hemos comentado pues reformas y aspectos que podríamos decir positivos, pero la vida diaria de la mayoría de los cordobeses era bastante dura.
Primero porque tenían que hacer frente a una situación económica muy precaria. Estamos en un país en guerra, con una escasez de paz continua, con una subida gradual de precios por la propia situación bélica, además de imposiciones de impuestos extraordinarios de los franceses para pagar la guerra y todos los esfuerzos que hacían falta, porque la guerra no estaba totalmente acabada. Incluso a pesar de la resistencia pasiva de algunas instituciones como el Cabildo de la Catedral o de algunas figuras, los franceses reiteradamente pedían el dinero, incluso llegaban de una manera muy coercitiva. También tenemos que tener en cuenta el alojamiento forzoso de muchos soldados en casas de vecinos, que eso genera siempre mucho malestar, como hablábamos al principio. Además, hay que tener en cuenta que en toda la provincia no va a ser ajena a la situación general y vamos a tener el fenómeno de las guerrillas en pueblos como La Carlota, Estepa, Bujalance, Belalcázar. Sí, porque los franceses eran dueños solamente del terreno que pisaban. Más allá de la ciudad, y sobre todo en el campo o en la Sierra de Córdoba, los franceses no eran los verdugos, más bien podían ser las víctimas en cualquier momento. Pues imagínate si la simpatía popular y en toda aquella zona que no conocían tan bien como los propios locales, pues va a ser muy difícil un dominio continuo que va a obligar a que haya siempre mucha tropa francesa en el país. Por lo menos hubo 300.000 franceses, hubo por lo menos hasta que llegue el momento en que Napoleón comienza la campaña de Rusia y tenía que tener Tienen que evacuar. unos acantonamientos franceses muy importantes, ¿no? Pero, por cierto, hablando de guerrilla y este tipo de cuestiones, supongo que aquel que pillasen con un trabuco o con un fusil pues, sufriría el rigor de las leyes francesas. Va a haber una represión durísima respecto a esto que estás comentando. Multas a pueblo, que pueden considerar colaboracionistas, ejecuciones, especialmente en el ámbito de la corredera, que era, digamos, como la plaza mayor de la ciudad, horcas, fusilamientos. De hecho, en un año solamente ejecutaron a 42 personas, me refiero, un número bastante importante. Especialmente van a ser perseguidos, pues como te puedes imaginar, los soldados, también profesores y sacerdotes patriotas que no comulguen con las nuevas ideas, y especialmente importante va a ser el caso de este padre Francisco de Sales Ramírez, que cuando fue ejecutado, el obispo salió a defenderlo, pero cuando llegó ya se había ejecutado y fue, digamos, era una persona muy querida en la ciudad y dolió mucho. Simplemente por el caso de haberse hecho eco de un más que previsible avance de los españoles por el sur. Incluso por solo comentar este tipo de noticias te podía costar la vida. Y es que había muchos religiosos implicados. Recuerdo otro caso, comentaba antes el tema de la fábrica de armamento. En ese momento también se están levantando levas de voluntarios y hay un padre agustino, Muñoz Capilla, si no mal recuerdo, ¿no? Que también estaba muy implicado en esto. Entonces, por eso decíamos que había un carácter de cruzada en la lucha contra el francés. Y luego todo el que no contribuyese, pues era encerrado en la cárcel. Hay nobles que van a ser encerrados en San Pablo, convertido en prisión, y todo esto pues llevaba pues a un malestar creciente en la ciudad. Sin embargo, hacia 1812 pues soplan vientos de cambio y es que pues Napoleón se embarca en la desastrosa campaña de Rusia, llevándose consigo gran cantidad de tropas para formar la Gran Armée, momento en que el duque de Wellington, uno de los héroes de la Guerra de Independencia, que comandaba el ejército anglo-luso español, aprovecha para pasar a la ofensiva. La victoria en los Arapiles, en la provincia de Salamanca, ese mismo verano, obliga a José I Bonaparte a abandonar Madrid camino de Burgos, mientras que las tropas francesas han de replegarse desde Andalucía bajo la amenaza de quedarse aisladas. De este modo, en agosto se levanta el sitio de Cádiz y se abandona Sevilla. El día 3 de septiembre ocurre otro tanto de lo mismo con Córdoba y solo un día después entra en la ciudad un destacamento de caballería española comandado por el coronel barón de Scheppeler, entre grandes muestras de júbilo, celebrando por fin la tan ansiada liberación de la ciudad. Pocos días después, el 11 de septiembre, llega el general Echevarri, pero las tropas españolas traían bajo el brazo algo verdaderamente novedoso. Se trataba de la Pepa, esto es, la Constitución de 1812. La Constitución del 12, que unos días después de llegar la liberación de la ciudad va a ser leída en los 4 principales puntos de la ciudad. Todo esto va a ser celebrado por la ciudad y la nueva Constitución con otra vez el aparato que hemos ido comentando durante toda esta charla, funciones en la catedral, toros, luminarias e incluso reparto de miel
al pueblo. La miel que, bueno, aparte de ser dulce, pues vendría muy bien porque los cordobeses estaban sumamente depauperados. Había juntas especiales para buscar limosna y socorrer a un pueblo pues que había pasado realmente hambre. Con lo cual tendría un doble objetivo, ¿no? Sí. De igual manera, las principales autoridades de la ciudad van a jurar la Constitución el día 16 de septiembre con toda solemnidad en una función en la catedral y van a comenzar ahora sí la revancha contra todos los que habían colaborado con el régimen francés, contra estos afrancesados, con penas de cárcel y confiscaciones. Por ejemplo, el propio obispo Trevilla va a tener que pasar por el calabozo, aunque luego se le perdonará por sus conexiones políticas, pero como hemos comentado, le va a salir caro pues este apoyo al régimen francés. En todo caso, vamos a ser también justos con el obispo Trevilla. Tampoco tuvo otro remedio. De hecho, si no recuerdo mal, cuando en 1808 llegan las tropas francesas, el Ayuntamiento de Córdoba redacta un documento en el que muestra su lealtad, pero decide no publicarlo en el libro de capitulares hasta que no pase más tiempo. Una especie de manera de tener una carta, un as en la manga, por si las cosas van mal, decir, yo siempre fui leal al rey Fernando VII, por lo cual hay que ser justos, ¿no? Sí, claro, hay que entenderlo todo en el contexto y a saber lo que hubiéramos hecho cada uno de nosotros, sobre todo cuando te puede costar el cuello. De igual manera van a empezar a llegar pues todo el aparato político que conlleva la nueva Constitución, como las elecciones de diputados también a nivel cordobés. Van a ser elegidos tanto Ramírez Castillejo como Alcalá Galiano para estas Cortes. En todo caso, mucho me temo que los aires de libertad duraron más bien poco. Pues sí, porque en primer lugar aparecen quejas con las Cortes de un pueblo e incluso unas autoridades que no estaban acostumbradas a esto del liberalismo. Por ejemplo, el propio comandante Echeverri, que era un absolutista convencido, pues se le exige que cumpla la Constitución y él no va a estar muy por la labor. Y de igual manera, la celebración del final de la guerra y la vuelta de Fernando VII al trono a partir de 1813-14, pues incluso la propia delegación del ayuntamiento, lo que hemos comentado, va a pedirle al nuevo rey que se restablezca la Inquisición, entre otras medidas de volver al antiguo régimen. Pero lo que aconteció posteriormente ya es otro capítulo distinto de la historia de España, de modo que es mejor que vayamos poniendo punto y final, que llevamos ya un buen rato con nuestro relato. Pero no obstante, antes de concluir, ¿qué balance podemos hacer de este periodo? Pues que nuestra ciudad, Córdoba, pues es un ejemplo privilegiado de lo que es una ciudad desgarrada por la guerra, que pasa de la exaltación patriótica al horror del saqueo, de la ocupación francesa al renacimiento constitucional, donde esta ocupación no hay que solo verla con un cariz negativo, porque también va a dejar reformas urbanas, culturales y administrativas, como por ejemplo, lo hemos comentado, la Academia de Ciencias, Buenas Letras y Nobles Artes es una herencia francesa. O el proyecto del Cementerio de la Salud. De igual manera, las ordenanzas, ¿no?, que para que los vecinos barran diariamente, pues es algo bastante novedoso. Aparecen algunas reformas urbanísticas como los jardines de la agricultura, avenidas como lo que hoy en día es la Avenida de Cervantes o el Campo Madre de Dios, también son asentadas durante la presencia francesa, la demolición de la Plaza de Toros, la abolición de la Inquisición, la protección de intelectuales. En fin, este episodio de nuestra historia pues demuestra, por un lado, la resistencia, por otro lado, la capacidad de adaptación de la ciudad en un periodo que fue bastante turbulento. Pues muchas gracias, Manuel, por estar hoy aquí narrándonos esta interesantísima historia de nuestra patria chica cordobesa, que como todos nuestros oyentes habrán podido comprobar, pues muy interesante, muy, muy atractiva y que nos gusta a los dos mucho, ¿no? Como dos profesores de historia cordobeses que somos. Pues muchas gracias, Rafael, y efectivamente, como cordobeses estamos comprometidos también con la historia de nuestra ciudad y si no conocemos nuestra propia historia es muy difícil entender la ciudad tan bonita que tenemos. Porque, como decía el abuelo de una alumna, ser cordobés es un privilegio, pero también una obligación. Es así. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y hayáis disfrutado como yo de este ameno rato de charla. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like, y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, estamos abiertos a ella. Podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillodemedinaazahara, todo seguido, @gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.